«Hey, me llamo Jake. Ahora tengo 29 años, pero hace 3 años yo solo era un guardia de seguridad nocturno en un edificio lujoso de Manhattan. Una noche de diciembre, una mujer entró corriendo al ascensor para escapar de su acosador y se estrelló directo contra mí. Todavía puedo oler su perfume mezclado con el aire frío de invierno. Todavía siento cómo le temblaban las manos cuando apretó el botón del ascensor. Levantó la vista hacia mí con esos ojos azules, llenos de miedo, y susurró: «Por favor, no dejes que me encuentre». Lo que yo no sabía era que ayudarla me costaría todo, y me daría el único amor verdadero que he tenido en mi vida. Si estás viendo esto ahora, dime en los comentarios desde dónde me ves, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Todavía recuerdo el olor del pavimento mojado esa noche. Diciembre en Manhattan se siente distinto cuando caminas solo después de medianoche, sobre todo cuando estás cargando los secretos de otra persona. Me llamo Jake. Tenía 26 entonces. Trabajaba de seguridad en uno de esos edificios de apartamentos finos en el Upper East Side. De esos donde un mes de alquiler cuesta más de lo que yo ganaba en un año. Pero los turnos nocturnos pagaban bien, y yo necesitaba cada dólar. Así fue como conocí a Claire. La había visto por el edificio durante meses. Siempre perfectamente vestida, siempre sola. Tenía una forma de caminar que te hacía mirarla 2 veces. No porque estuviera buscando atención, sino porque parecía llevar el peso del mundo sobre los hombros. Claire DeWitt. 44 años, casada con un pez gordo de los negocios que nunca estaba en casa. Sabía su nombre por la sala de correo, sabía que vivía en el ático, sabía que salía a eventos benéficos con vestidos de diseñador y volvía pareciendo agotada. Lo que no sabía era que la estaba acosando su exnovio. Todo empezó un jueves por la noche de diciembre. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando el garaje, cuando escuché el clic de unos tacones sobre el mármol, rebotando desde el lobby. Clics rápidos, desesperados. Volví arriba y encontré a Claire junto a los ascensores, peleándose con el teléfono. Las manos le temblaban. «Buenas noches, señora DeWitt», dije, manteniendo la voz baja y profesional. Alzó la vista hacia mí con esos ojos azules que parecían perseguidos, como si hubiera llorado pero fuera demasiado orgullosa para dejarlo ver. «Oh, Jake, ¿verdad?». Recordaba mi nombre. Eso me sorprendió. «¿Está todo bien aquí abajo?». Creí haber oído... Su teléfono vibró. Luego otra vez. Y luego empezó a sonar. El nombre en la pantalla decía Simon. Rechazó la llamada al instante, pero pude ver el miedo en su cara. «Señora DeWitt, ¿se encuentra bien?». «Estoy bien», dijo, pero la voz se le quebró un poco. «Solo que alguien ha estado llamándome toda la noche. No es nada». El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje esta vez. No pude ver lo que decía, pero fuera lo que fuera, la dejó pálida. «¿Quiere que la acompañe hasta arriba?», pregunté. «No, eso no es necesario». Apretó el botón del ascensor 3 veces seguidas. «Mi marido se va a preguntar dónde estoy». Pero mientras esperábamos, se oyeron pasos afuera. Pasos lentos, deliberados sobre la acera, de un lado al otro frente al edificio. Claire también los oyó. Su respiración se volvió superficial. Fue entonces cuando se abrió la puerta principal. Entró un hombre, alto, delgado, traje caro pero arrugado, como si llevara días con el mismo puesto. Pelo oscuro, despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él una y otra vez. Y tenía esa mirada desesperada, hambrienta. «Claire». Ella giró hacia los ascensores como si quisiera desaparecer dentro de la pared. «Simon, no puedes estar aquí. Te he estado llamando». «Lo sé». «No has contestado». «Lo sé». El ascensor seguía sin venir. Ella apretó el botón otra vez. Simon dio un paso más cerca. «Tenemos que hablar». «No tenemos que hacer nada», dijo Claire, pero la voz se le hacía cada vez más pequeña.
Di un paso hacia adelante. No agresivo, solo presente. Simon se dio cuenta de mí por primera vez. Esta es una conversación privada. Y este es un edificio privado, respondí con calma. Y la señora DeWitt parece incómoda. Señora DeWitt, dijo su apellido de casada como si le supiera amargo. ¿Cómo está Henry y Claire? ¿Sigue trabajando hasta tarde todas las noches? ¿Sigue dejándote sola? Simon, por favor. Sé que echas de menos lo que teníamos. Sé que piensas en... Señor. Mi voz sonó un poco más firme. Voy a tener que pedirle que se retire. Simon me miró como si fuera un insecto. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién es ella? Sé que ella le pidió que la dejara en paz. El ascensor por fin sonó. Las puertas se abrieron. Claire prácticamente se lanzó dentro. Simon avanzó hacia el ascensor, pero me puse entre los dos. «Que tenga buena noche, señor», dije. Por un momento pensé que intentaría algo. Tenía los puños cerrados. Pero entonces sonrió con una sonrisa fría, vacía. «Esto no ha terminado, Claire». Las puertas del ascensor se cerraron. Me aseguré de que Simon saliera del edificio. Luego volví a mis rondas. Pero seguía pensando en la mirada de Claire, en cómo le temblaban las manos. Alrededor de las 2 de la mañana, estaba haciendo una última revisión del lobby cuando encontré algo. Rosas blancas. Todo un ramo, tirado sobre el mostrador con una nota entre los tallos. La nota estaba mecanografiada, no escrita a mano. Decía: «No puedes esconderte de mí para siempre». Sin firma. Pensé en tirarlas a la basura, pero algo me dijo que Claire tenía que ver eso. Tenía que saber hasta qué punto iba en serio ese tipo. Las guardé en la sala de paquetes del edificio y dejé constancia en el registro de seguridad. A la mañana siguiente, ya a punto de irme a casa, Claire bajó al lobby. Parecía no haber dormido nada. «Jake», dijo, «¿pasó algo raro anoche?» Después de que subí, le enseñé las rosas y la nota. La leyó 2 veces y luego la arrugó. «¿Qué sabes de ese tal Simon?», pregunté. Claire se quedó callada un largo momento. «Salimos juntos, hace 2 años. No acabó bien». «¿Orden de alejamiento?», negó con la cabeza. «En realidad nunca me amenazó, solo es persistente. Que aparezca en tu casa suena bastante amenazante para mí». «Conoce gente», dijo en voz baja. «Abogados, jueces. Podría complicarle mucho las cosas a Henry si yo...». No terminó la frase, pero entendí. El negocio de su marido podía sufrir si ella hacía ruido. «Señora DeWitt», dije con cuidado, «¿quiere que esté pendiente? Puedo acompañarla al coche cuando salga tarde, por ejemplo». Me miró durante un rato largo, como si estuviera intentando decidir si podía confiar en mí. «Eso es muy amable de tu parte, pero no quiero causar problemas». «Sin problemas. Es mi trabajo mantener el edificio seguro». Casi sonrió entonces. Casi. «Gracias, Jake». Las semanas siguientes empecé a prestar más atención a las entradas y salidas de Claire. No en plan raro, o eso quería creer. Pero podía ver que estaba asustada. Dejó de ir a sus eventos benéficos habituales. Empezó a pedir el supermercado a domicilio en vez de ir ella. Siempre comprobaba el lobby antes de bajar. Y Simon seguía apareciendo. Nunca cuando yo estaba en el mostrador, claro. Pero encontraba rastros. Otro ramo. Una caja con joyas caras. Una vez lo pillé en las cámaras de seguridad, simplemente de pie al otro lado de la calle, mirando el edificio. Empecé a imprimir las imágenes de las cámaras y guardarlas en un archivo. Por si acaso. El marido de Claire viajaba cada vez más. Viajes de negocios a Chicago, Los Ángeles, Londres. Ella se quedaba sola en ese enorme apartamento la mayoría de las noches. Y empecé a darme cuenta de algo que me hizo sentir como la peor basura del mundo. Me estaba enamorando de ella. No era solo porque fuera hermosa, aunque lo era. Era la forma en que decía gracias
como si realmente lo sintiera. La forma en que recordaba mi nombre, preguntaba por mis clases en la universidad comunitaria, se daba cuenta cuando yo estaba cansado. Me trataba como a un ser humano, no solo como al personal. La mayoría de los ricos del edificio miraban a través de mí. Para ellos yo era mobiliario, parte del paisaje. Pero Claire se detenía a preguntar cómo estaba mi madre después de la cirugía. Recordaba que estudiaba administración de empresas. Incluso me trajo un café una vez cuando volvió de una cafetería elegante. «Parece que te hace falta», dijo dándome un vaso que probablemente costaba más que mi almuerzo. El café estaba perfecto. 2 azúcares, sin crema. De alguna forma, había averiguado exactamente cómo me gustaba. Ahí supe que estaba en problemas. La primera vez que realmente hablamos fue un viernes por la noche de enero. Nevaba afuera y el edificio estaba tranquilo. La mayoría de los residentes estaban en sus casas de campo o de vacaciones de invierno. Estaba leyendo un libro de texto de contabilidad cuando oí abrirse el ascensor. Claire salió, con vaqueros y un suéter en vez de sus vestidos elegantes de siempre. Parecía más joven, más relajada. «¿Trabajando hasta tarde?», preguntó señalando mi libro. «Intentando. Esto me deja el cerebro frito». Se rió. De verdad, no una de esas risitas educadas que le había oído usar con los vecinos. «¿Puedo?», señaló la silla frente a mi escritorio. Asentí intentando no parecer demasiado ansioso. «¿Qué estás estudiando?» «Administración de empresas. Casi todo es aburrido, la verdad, pero quiero abrir mi propia empresa de seguridad algún día». «Eso no es nada aburrido. Es inteligente. Construir algo que sea tuyo». Lo dijo con un tono melancólico, como si hablara de algo que ella nunca tendría. «¿Tú qué querías ser?», pregunté. ¿Antes de convertirme en esposa profesional?» Sonrió, pero con tristeza en las comisuras. «Quería ser maestra, de primaria. Me encantan los niños». «¿No tienes?» «No. Henry, mi marido, no quiso hijos. Dijo que interferirían con nuestro estilo de vida». La forma en que dijo «nuestro estilo de vida» dejaba claro que no era realmente el suyo. Nos quedamos un momento en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. «Jake», dijo al fin, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Crees que es posible que alguien simplemente desaparezca? Empezar de cero en otro lugar». La pregunta me pilló desprevenido. ¿Como el programa de testigos protegidos? No, quiero decir, si alguien quisiera dejar atrás su vida, por completo, irse caminando y convertirse en otra persona. Estudié su expresión. «Señora DeWitt». «Claire». «¿Estás bien?». Se quedó tanto rato callada que pensé que no respondería. «Simon sabe cosas de mí», dijo por fin. «Cosas que podrían hacerle daño a Henry. Y a mí. Usa esa información para mantenerme cerca». «¿Qué tipo de cosas?». Negó con la cabeza. «No importa. El punto es que a veces siento que estoy atrapada en una vida que no es realmente mía». «Todo el mundo se siente así a veces». «¿De verdad?». Me miró directo y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Algo peligroso. «¿Tú te sientes atrapado, Jake?». La respuesta sincera era sí. Atrapado por los préstamos estudiantiles, por las facturas médicas de mi madre, por el hecho de ser un guardia de seguridad sintiendo algo por una mujer casada que vivía en otro mundo. Pero lo que dije fue, «a veces», pero luego recuerdo que cada día es una elección, incluso cuando no lo parece. Eso la hizo sonreír, esta vez de verdad. «Eres muy sabio para tener 26. Y tú eres muy hermosa para tener 44. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera frenarlas. Las mejillas de Claire se tiñeron de rosa. «Jake». «Lo siento, eso fue inapropiado». «No», dijo en voz baja. «No lo fue, fue honesto». Nos miramos durante un momento que pareció eterno. Y entonces su teléfono vibró. «Simon».
el hechizo se rompió. Después de esa noche algo cambió entre nosotros, no de forma evidente. Seguíamos siendo cuidadosos, profesionales cuando había otra gente cerca. Pero había momentos, como cuando bajaba a recoger el correo y nuestras manos se rozaban al pasarle la llave del buzón. O cuando la pillaba mirándome por los ventanales del lobby mientras yo daba la ronda afuera. O cuando empezó a bajar por las escaleras en vez de usar el ascensor, solo para poder detenerse unos minutos a hablar. Nunca hablamos de lo que estaba pasando entre nosotros, quizá porque sabíamos que era imposible, quizá porque ponerlo en palabras lo haría demasiado real. Pero empecé a esperar sus bajadas nocturnas al lobby, a ajustar mis rondas para estar en el mostrador a la hora en que normalmente aparecía, y podía notar que ella hacía lo mismo. La noche en que todo cambió fue en febrero. Había habido una tormenta de nieve, y media ciudad estaba paralizada. El edificio estaba más vacío de lo habitual, y yo era el único guardia de servicio. Claire bajó alrededor de medianoche, con un abrigo largo sobre lo que parecían ser pijamas. «No podía dormir», dijo. «¿La tormenta te mantiene despierta?» «Entre otras cosas». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, como siempre, pero esa noche se la veía distinta, más nerviosa. «Jake, tengo que decirte algo». El corazón se me aceleró. «Está bien. Henry lo sabe». «¿Sabe qué?» «Sobre ti. ¿Sobre qué hablamos?» Me preguntó por eso ayer. Sentí que se me caía el estómago. «¿Qué le dijiste?» «Que estabas haciendo tu trabajo, que te encargabas de la seguridad del edificio». ¿Y se lo creyó?» Claire miró hacia sus manos. «Henry no confía en nadie, especialmente cuando se trata de mí. Ha mandado gente a vigilarme antes». «¿Qué tipo de gente?» «Detectives privados, empresas de seguridad. Dice que es por mi protección, pero los dos sabíamos que era por control». «Claire, si esto te está poniendo en peligro, deberíamos parar. Deberíamos...» «Ese es el problema», me interrumpió. «No quiero parar». Alzó la vista y pude ver lágrimas en sus ojos. «Estos últimos meses, hablar contigo, es el único momento en el que me siento yo misma. Claire, no la señora DeWitt». «Yo me siento igual», admití. «Sé que esto es imposible. Sé que no puede pasar nada entre nosotros. Pero necesito que sepas que me has dado algo que pensé que había perdido para siempre». «¿Qué cosa?» «Esperanza». Se levantó entonces como si fuera a irse, pero en vez de eso rodeó mi escritorio y se quedó a mi lado. «Jake», la miré. «¿Harías algo por mí?» «Lo que sea». «Abrázame. Solo un momento». Debería haber dicho que no. Recordarle que estaba casada, que yo podía perder el trabajo, que alguien podía vernos. Pero al mirarla, solo vi soledad. La misma soledad que yo sentía todos los días. Me levanté. Ella dio un paso más cerca. Y entonces la estaba abrazando, y ella me abrazaba a mí, y se sintió como la cosa más natural del mundo. Olía a vainilla y a algo más, algo que era solo de ella. Nos quedamos así quizá 30 segundos, quizá toda una vida. Cuando por fin nos separamos, ninguno dijo nada. Ella solo me tocó la cara una vez, suave, y caminó de vuelta al ascensor. La vi irse, sabiendo que todo acababa de cambiar, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron una tortura. No porque Claire me evitara, sino porque no lo hacía. Seguía bajando al lobby por las noches, seguía sentándose en esa silla frente a mi escritorio, seguía mirándome como si quisiera grabarse mi cara en la memoria. Pero no volvimos a tocarnos. Apenas hablábamos de cosas personales. Era como si los dos temiéramos que una palabra equivocada, un roce accidental de dedos, pusiera en marcha algo que no se podría detener. Entonces Simon subió la apuesta. Encontré la primera carta colada por debajo de la puerta principal del edificio un martes por la mañana. Papel caro, mensaje mecanografiado. «Sé de tu nuevo amigo, Claire. El guardia de seguridad que cree que puede protegerte. Dile que se mantenga lejos de lo que me pertenece».
Me quedé con la carta y la añadí al archivo de pruebas que estaba armando. Pero no se la enseñé a Claire enseguida. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Ese fue un error. La segunda carta llegó 3 días después. Esta vez a mi apartamento, mi dirección real, lo que significaba que Simon se había tomado el tiempo de investigarme. Jake Martínez, 26 años, guardia nocturno en 875 Park Avenue. Madre en tratamiento de cáncer en el Mount Sinai. Préstamos estudiantiles por un total de $47,000. Historial de crédito interesante. El mensaje era claro. Podía hacerle daño a la gente que yo quería. Esta sí se la enseñé a Claire. Se puso blanca al leerla. «Jake, ¿tienes que alejarte de mí?» «Ni de coña. Lo digo en serio». Simon no hace amenazas vacías. ¿Qué exactamente está amenazando? Arruinar mi crédito. Soy guardia nocturno, Claire. Mi crédito ya está jodido. Podría hacer que te despidieran, que te pusieran en una lista negra, asegurarse de que no vuelvas a trabajar en seguridad. Que lo intente. Entonces me agarró del brazo, los dedos clavándose desesperados. No entiendes, Simon tiene contactos de verdad, jueces, comisarios, de policía, gente que podría convertir tu vida en un infierno. ¿Qué tipo de contactos? Claire se quedó callada un largo rato. Su familia no es solo rica, Jake, está conectada. Viejo dinero de Nueva York con brazos muy largos. Empezaba a entender. Simon no era solo un exnovio celoso. Tenía poder real. ¿Qué quiere?, pregunté. Que vuelva con él. Y va a destruir a cualquiera que se interponga. Esa noche tomé una decisión que probablemente nos salvó la vida a los dos. Pedí un favor. Mi primo Danny trabajaba en una firma de investigación privada que se especializaba en antecedentes para divorcios de ricos. Cosas sucias, pero rentables. Necesito que investigues a alguien, le dije. Simon Baird. Upper East Side. Familia con dinero, seguramente contactos legales o políticos. ¿Es para un caso? Es personal. Danny se quedó callado un minuto. Jake, estas investigaciones personales cuestan dinero que no tenemos. Te lo pagaré, solo necesito saber con qué me estoy metiendo. 2 días después, Danny me llamó. Jesucristo, Jake, ¿en qué te has metido? ¿Tan malo? Simon Baird, 38 años. Niño de fondo fiduciario, pero no del tipo inofensivo. Su abuelo fue juez federal. Su tío está en el Tribunal Supremo Estatal. Su padre es dueño de medio sector inmobiliario comercial de Manhattan. Se me hundió el estómago. Pero aquí viene lo interesante, siguió Danny. 3 mujeres han pedido órdenes de alejamiento contra él en los últimos 5 años. Las 3 fueron misteriosamente retiradas a las pocas semanas. Las 3 se fueron de Nueva York de repente. ¿Se fueron cómo? Una se mudó a Oregón, otra a Texas, otra a Londres. Todas dejaron buenos trabajos, buenas vidas, simplemente desaparecieron. Me sentí enfermo. Jake, quienquiera que sea la mujer a la que este tipo acosa, tiene que tener muchísimo cuidado. Encontré a Claire en el jardín del edificio esa tarde. Era un pequeño espacio en la azotea, técnicamente solo para residentes del ático. Pero los guardias nocturnos teníamos llave de todo. Estaba sentada en un banco, todavía con el vestido negro del evento benéfico de esa noche. Pero sin zapatos, mirando las luces de la ciudad. «No se supone que esté aquí arriba», dijo sin girarse. «Ni tú tampoco, ya casi es medianoche». No podía volver al apartamento. Henry tiene invitados, socios de negocios. Van a estar bebiendo y hablando hasta las 3 de la mañana. Me senté a su lado, dejando entre nosotros una distancia prudente. Claire, averigüé cosas sobre Simon. Cosas que tienes que saber. Cerró los ojos. Ya las sé. ¿Sabes lo de las otras mujeres? Eso sí captó su atención. Se giró hacia mí. ¿Qué otras mujeres? Le conté lo que Danny había descubierto. Las órdenes de alejamiento, las mujeres que desaparecieron. Dios, susurró. Lisa.
¿Quién es Lisa? Una amiga. Salió con Simon antes que yo. Se mudó a Seattle hace unos 3 años. De golpe. Dijo que necesitaba empezar de nuevo, pero... ¿Pero no la creíste? Amaba Nueva York, tenía un gran trabajo en un museo, y de repente se fue. Dejó de contestar mis llamadas. Nos quedamos en silencio un rato, entendiendo los dos lo que eso significaba. Claire, dije al final, tienes que irte, esta noche. No puedo. ¿Por qué no? Porque él se daría cuenta. Simon lo ve todo. Si desaparezco de repente, irá a por ti, a por cualquiera que me haya ayudado. Puedo cuidar de mí. ¿Y puedes cuidar de tu madre? ¿De sus facturas médicas? ¿De su tratamiento? Eso me dejó helado. Tenía razón. Si Simon quería hacerme daño, no iría de frente. Iría contra la gente que quiero. Entonces, ¿qué hacemos? Claire se levantó y caminó hacia el borde del jardín. El viento se levantaba, despeinándole el cabello. No hacemos nada, Jake. Dejamos de hablar. Paramos estas conversaciones de medianoche. Tú haces tu trabajo, yo vivo mi vida y tal vez Simon pierda el interés. ¿No te lo crees? No, dijo en voz baja. No me lo creo. Empezó a pasar junto a mí hacia el ascensor, pero le agarré la mano. Claire, espera. Se detuvo, pero no se volvió. Si pasa algo, dije. Si Simon sube un escalón más, me llamas. De día o de noche, me llamas. Jake, prométemelo. Se giró y pude ver lágrimas en sus mejillas. Te lo prometo. Y entonces, antes de poder pensarlo, me incliné y la besé. Fue suave, cuidadoso, apenas un roce de labios. Pero se sintió como todo lo que había estado conteniendo durante meses. Cuando nos separamos, me miró con los ojos muy abiertos, vulnerables. No podemos, susurró. Lo sé. Esto es imposible. Lo sé, pero ninguno de los dos se apartó. Jake, si hacemos esto, si cruzamos esta línea, no habrá vuelta atrás. Yo crucé esa línea hace meses, Claire. La primera noche que te vi. Me estudió la cara durante un largo momento. Mi apartamento, dijo por fin. Henry viaja mañana. Viaje de negocios a Chicago por una semana. Claire. Mañana por la noche, si quieres. ¿Sabes qué quiero? Entonces sube. Después de tu turno. Dejaré la puerta sin seguro. Me dejó allí en la azotea, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a explotar. Sabía que estaba mal. Sabía que ella estaba casada. Sabía que podía perder el trabajo. Sabía que Simon estaba vigilando, esperando justo este tipo de error. Pero también sabía que me estaba enamorando de ella, que llevaba meses cayendo. Y por la forma en que ella me había mirado pensé que quizá ella también. Al día siguiente, las horas se arrastraron. No pude concentrarme en nada. Revisaba el teléfono, me preguntaba si Claire se arrepentiría, si yo debía arrepentirme. Alrededor de las 6 de la tarde, Henry DeWitt cruzó el lobby con su séquito habitual. Trajes caros, maletas caras, ese aire confiado de quien tiene más dinero del que la mayoría verá en su vida. Apenas me miró al salir hacia el coche de servicio. 10 minutos después, Claire apareció junto a la ventana del lobby. Observó los coches alejarse y luego me miró a mí. Me dijo solo una palabra con los labios. Esta noche. Mi turno terminó a las 7 de la mañana. Llevaba casi 24 horas despierto, pero nunca me había sentido más alerta. Tomé el ascensor hasta el ático. Las puertas se abrieron directamente al apartamento de Claire. Ella me estaba esperando. Con vaqueros y una camiseta blanca sencilla, sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta. Parecía más joven, más real de lo que la había visto nunca. «Hola», dijo en voz baja. «Hola». Nos quedamos mirándonos durante un momento que pareció eterno. «Hice café», dijo. «Si quieres». «Quiero». Su apartamento era exactamente como imaginaba. Todo carísimo, pero frío.
como un museo donde la gente duerme. Me llevó a la cocina, que era más grande que todo mi apartamento. «Jake», dijo mientras servía el café, «deberíamos hablar de esto, de lo que estamos haciendo». «¿Qué estamos haciendo?» Me pasó una taza. Sus dedos rozaron los míos y sentí esa descarga eléctrica conocida. «No lo sé», admitió. «Nunca he hecho algo así». ¿Engañar? Nada de esto. Todo lo del matrimonio fue... Arreglado no es la palabra, pero no fue por amor. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Claire se quedó mucho rato en silencio. Mis padres murieron cuando yo tenía 22, dijo al fin. Accidente de coche. Me quedé sola, sin dinero, ahogándome en deudas. Henry era amigo de mi padre. Me ofreció estabilidad, seguridad. Y dijiste que sí. Dije que sí. Pensé que podría aprender a quererlo, que quizá la estabilidad sería suficiente. ¿Lo fue? Durante un tiempo, o eso me decía. Me miró por encima de la taza. Hasta que te conocí. Hablamos durante horas, de su infancia, de mis sueños, de cómo los dos nos sentíamos atrapados en vidas que no nos quedaban bien. Hablamos de Simon, de Henry, de lo imposible de lo que pasaba entre nosotros. Y en algún momento, cerca del mediodía, con la luz del sol entrando por las enormes ventanas con vistas a Central Park, Claire estiró la mano y tomó la mía. «Jake». «¿Sí?» «Quédate, solo por hoy». Debería haber dicho que no. Debería haberle recordado los riesgos, a Simon, el regreso de su marido. En vez de eso, apreté su mano. «Sí, me quedo». Lo que pasó después no lo planeamos. Simplemente sucedió. Un minuto estábamos sentados en la mesa de la cocina y al siguiente ya estábamos en el salón, en ese sofá que probablemente costaba más que mi coche. Nos sentamos juntos y de repente nos estábamos besando. Besos de verdad esta vez, no el roce, cuidadoso de la noche anterior. Sabía a café y a algo dulce. Sus manos en mi pelo, mis brazos alrededor de su cintura, y no existían nada más que ese momento. ¿Estás segura?, susurré contra sus labios. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida. Lo que vino después fue suave, lento, perfecto. No solo la parte física, aunque fue increíble. También la forma en que me miraba. Como si yo fuera la única persona en el mundo que realmente la veía. Después nos quedamos tumbados en ese sofá carísimo, su cabeza sobre mi pecho, medio dormidos bajo el sol de la tarde. «Jake», dijo en voz baja. «¿Mm? Gracias». «¿Por qué?» «Por recordarme quién solía ser». Me fui esa tarde antes de la hora en que supuestamente Henry debía volver. Claire me acompañó hasta el ascensor, todavía con mi camiseta puesta sobre los vaqueros. «Esto lo complica todo», dijo. «Sí». «Simon se va a enterar. De algún modo siempre se entera». «Déjame a mí encargarme de Simon». Eso la hizo sonreír, pero con tristeza en los bordes. «Jake, necesito que entiendas algo. Lo que pasó hoy no puede volver a pasar». «¿Por qué no?» «Porque me estoy enamorando de ti, y eso es peligroso para los dos». Las puertas del ascensor se abrieron. «Demasiado tarde», dije mientras entraba. «Yo ya estoy ahí». Las puertas se cerraron sobre su expresión de sorpresa. Las semanas siguientes fueron aún más difíciles. No más conversaciones de medianoche en el lobby. No más miradas largas cuando había gente cerca. Pero nos las arreglamos. Mensajes de texto desde teléfonos desechables. Encuentros rápidos en cafeterías lejos del edificio. Una tarde, con Henry en la oficina, nos vimos en Central Park y caminamos durante horas sin tocarnos, solo hablando. Era tortura y cielo al mismo tiempo. Y Simon se dio cuenta. Las cartas empezaron a llegar más seguido. Ahora con fotos, tomas borrosas de Claire y yo caminando por el parque. De mí entrando en una cafetería donde ella ya estaba. Nos estaban siguiendo. «Tenemos que parar»,
dijo Claire una noche en una llamada rápida. Esto se está volviendo demasiado peligroso. No puedo parar, Claire. No puedo apagar esto así sin más. Tienes que hacerlo. Los dos tenemos. Pero incluso mientras lo decía, podía escuchar el dolor en su voz. No quería parar más que yo. El final llegó de golpe, como siempre pasa con estas cosas. Henry llegó temprano de un viaje de negocios. Encontró una taza de café en el fregadero que no era de su marca. Encontró un pelo oscuro en su almohada, demasiado largo para ser de Claire. La enfrentó esa noche. Pude oír los gritos desde el lobby, incluso 30 pisos más abajo. A la mañana siguiente, Claire bajó con un ojo morado y una maleta. «Me voy», dijo simplemente. «¿A dónde?» «No lo sé, a algún sitio donde Simon no pueda encontrarme, donde Henry no pueda seguirme». Se me rompía el corazón, pero sabía que tenía razón. «Claire». «No», dijo, cortándome. «No lo hagas más difícil». Me alargó un sobre pequeño. «No lo abras hasta que ya me haya ido». La vi salir de ese edificio, de mi vida, con solo una maleta y el valor que le quedaba. Henry se fue esa tarde también, seguramente a empezar con los papeles del divorcio y el control de daños. Abrí la carta de Claire esa noche. Dentro había una hoja de papel y una llave. En el papel ponía: Trastero 247, Manhattan Self Storage, en la calle 84 Este. Todo lo que no pude llevarme, incluida una cosa para ti. Gracias por enseñarme lo que se siente ser libre, aunque fuera solo un rato. C. Encontré el trastero una semana después. Principalmente había muebles, cuadros, cosas de su vida que no podía cargar. Pero al fondo, envuelta en papel de seda, había una cajita de madera. Dentro, un reloj. Nada ostentoso. Solo un reloj plateado sencillo con una inscripción en la parte de atrás. Para Jake. El tiempo se detiene cuando estoy contigo. Claire. Y debajo del reloj, un número de teléfono. Sin nombre, sin explicación. Solo 10 dígitos que podían o no seguir llevándome hasta ella. Eso fue hace 3 años. Nunca llamé a ese número, demasiado peligroso para los dos, pero me quedé el reloj. Lo sigo usando todos los días. Terminé mi título de administración. Abrí la empresa de seguridad con la que soñaba. Es pequeña, pero es mía. Mi madre venció el cáncer. A veces me pregunta por qué ya no llevo chicas a casa. Sigo trabajando algunos turnos de noche, en otro edificio ahora, pero en la misma ciudad. La misma gente sola en sus apartamentos caros. Y a veces, en noches en las que cae la nieve y la ciudad está callada, a veces creo verla pasar por la acera de abajo. Probablemente solo sean ganas mías. Pero quizá algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Quizá algunas personas se quedan contigo para siempre, incluso después de desaparecer. Quizá 3 años no son ni de lejos suficientes para olvidar cómo alguien te hizo sentir vivo. El tipo de historia de amor que te cambia para siempre, incluso cuando no puede durar. Algunas conexiones son más profundas que el tiempo o la distancia. Se convierten en parte de quien eres.